Buenos días, jóvenes universitarios. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el ciclo de teóricas de la Cátedra de Operatoria Dental. Soy el doctor Rolando Saucedo y el día de hoy conmigo vamos a ver lo que es el tema de lo que son los ionómeros vítreos. Inicialmente vamos a dar toda la clase y al final de esta van a poderme hacer las preguntas que ustedes consideren que tengan alguna duda o alguna curiosidad al respecto. Bien, entonces empecemos. Los ionómeros vítreos. Bien, lo primero, ¿cuáles son las competencias, chicos? Y cuáles son, por decir, los objetivos que ustedes tienen que lograr al finalizar lo que es esta clase y es lo que, llegado el momento, se les va a evaluar, ¿no? Ustedes en primera instancia tenemos para la cátedra, ¿no? Como objetivo, que ustedes primero conozcan los diferentes tipos que existen de ionómeros vítreos y secundariamente puedan saber cuál es el uso de cada uno de estos, puesto que si bien todos tienen una composición igual, tienen diferentes usos y aplicaciones, ¿no? Así como que una vez que ya conocen y saben los usos de estos, sepan la técnica correcta de uso de cada uno de estos, porque cada tipo siempre va a tener algún tipo de peculiaridad sobre el protocolo base para el uso. Y este tipo de peculiaridades es lo que da las características propias a estos diferentes tipos de ionómeros vítreos. Bien. En lo que respecta a la clasificación, el ionómero vítreo es uno de los cementos más utilizados hoy en día en todo lo que es la parte restauradora, la operatoria dental, ¿no? Ha sido uno de los cementos que más uso se ha dado por las características que estos tienen. No obstante, también ha sido uno de los diferentes materiales que se utilizan en operatoria que ha sufrido más modificaciones durante todo este tiempo. Es decir, que viendo que este ionómero era un cemento bastante útil por las propiedades que tenían, se lo ha intentado mejorar cada vez más y no solo mejorar, sino también darle diferentes tipos de aplicaciones, por lo que a la fórmula básica se le ha ido cada vez haciendo mejoras o cambios tanto en la parte de lo que es el polvo como en lo que corresponde a la parte de lo que es su líquido, ¿no? Puesto que como todo cemento va a estar compuesto por estas dos fases. Entonces, a partir de esto, de las diferentes modificaciones que se ha hecho tanto en el polvo o con la parte de lo que se ha hecho el líquido, se han creado una gran cantidad de estos ionómeros. ¿Bien? Pero para fines mucho más didácticos, se los ha clasificado en dos grandes grupos. Uno, que vendrían a ser los ionómeros convencionales, en los cuales vamos a tener el tipo 1, 2, 3, el cual manejan lo que es la fórmula básica, pero aún así dentro de estos convencionales se han hecho pequeñas modificaciones y de a partir de eso salen lo que son estas tres variedades. E incluso cada una de estas tres variedades tiene algún tipo de división, que si bien no cambia mucho la fórmula básica, le han hecho algún arreglo a sus componentes. Bien. Entonces, estos los ionómeros convencionales son estos ionómeros que de alguna manera respetan la fórmula básica y a la cual se le ha hecho una pequeña modificación. Como podemos ver ahí, en tipo 1, 2, 3, hay diferentes tipos de rellenos en cada uno de estos que le confiere ya diferentes tipos de propiedades. ¿Bien? Eso sería como un primer grupo. Tenemos un segundo grupo que vendrían a ser los ionómeros modificados con resina, los cuales son prácticamente los mismos ionómeros convencionales, pero a los cuales se les ha añadido algún tipo de grupo de resinoso. Bien, es decir, a estas fórmulas básicas, lo que se ha hecho para mejorar las propiedades de lo que es el ionómero, se ha aumentado grupos metacrílicos, ¿no? Resinas hidrofílicas y dependiendo si ya sean resinas autopolimerizables o fotopolimerizables, pueden tener un fotoiniciador o un catalizador. Entonces, estos modificados con resina, como indica su nombre, lo único que se ha hecho es agarrar estos convencionales, estos mismos tipos de convencionales, esos tres tipos que estamos viendo, se han hecho sus modificaciones y se le ha aumentado alguna resina hidrofílica. Bien, para que mejoremos lo que son sus propiedades, que ahorita vamos a ver cuáles son. Pero de manera general tenemos dos grupos, los convencionales y los modificados con resina, que repito, los modificados con resina son los mismos convencionales, pero que tienen en su composición resina. La composición. Acá vemos lo que es la composición básica de lo que es un ionómero convencional, un ionómero que representa la fórmula básica con la cual se han hecho estos ionómeros. ¿Bien?
los cuales van a estar compuestos tanto, les decía, por una fase que vendría a ser el polvo, el cual no es otra cosa que son los diferentes tipos de vidrios que se le han aumentado esto, de ahí el nombre de esto, ¿no? Es un vidrio el cual se lo ha triturado para que pueda tener el tamaño adecuado para que nosotros podamos trabajar. Ahora, este vidrio generalmente está hecho de óxido de sílice, que sería la base de este vidrio. Puede tener aluminio, calcio, fluoruros y principalmente agua. Entre otros, porque a esto se le puede añadir otros tipos de vidrio y de ahí nacen los diferentes tipos de ionómeros. Bien, entonces la primera fase corresponde a un polvo. La segunda corresponde a lo que es un líquido, el cual va a estar compuesto por lo que son los diferentes tipos de ácidos, ¿no? Los ácidos poliacrílicos o polialquenoicos, que vendría a ser lo mismo. Estos ácidos generalmente son el ácido maleico, tartárico y tacónico. Puede tener cualquiera de estos tres o los tres. Bien. Entonces, esta es la composición básica de un ionómero convencional, los cuales nosotros tenemos que mezclarlos para que puedan activarse todas sus propiedades. Ahora, esta es la composición de los ionómeros modificados con resina. Lo cual, si nos damos cuenta, prácticamente la parte del polvo se mantiene. Seguimos manejando los diferentes tipos de vidrios, ¿no? El óxido de sílice, el aluminio, el calcio y los fluoruros. A eso tal vez podamos añadir incluso lo que son fosfatos. Y la modificación acá es que en la parte de los líquidos, aparte de los ácidos poliacrílicos que tenía la fórmula convencional, lo que se ha aumentado acá es una resina hidrofílica, como es el caso de la EMA. Al cual se le ha aumentado de igual manera radicales metacrílico y les repito, dependiendo si es una resina, va a ser un ionómero fotopolimerizable, va a tener un fotoiniciador, y si va a ser un ionómero autopolimerizable, acá va a tener un catalizador. Y siempre teniendo en esta parte la combinación con agua. Entonces, si nos damos cuenta hasta acá, prácticamente se respeta la fórmula básica, pero lo que se ha hecho acá es aumentarle una resina hidrofílica a fin de mejorar especialmente el tiempo de fraguado de lo que vendría a ser este ionómero. Así como también se van a mejorar otras propiedades que ahorita les vamos a mencionar. Pero técnicamente, si nos damos cuenta, las fórmulas, la básica siempre se mantiene y a esta se le va haciendo pequeñas combinaciones, pero que, repito, eso le va a dar nuevas propiedades a este ionómero. Pero a partir de eso van a existir muchos ionómeros. Ahora, estos ionómeros van a venir en diferentes también presentaciones. Si bien hemos dicho que la fórmula básica viene un polvo y viene un líquido, como estamos viendo acá en la imagen, este es el ionómero merón de la línea Boco, es un ionómero tipo 1 para cementación. Este ionómero puede venir así como lo estamos viendo ahí, en su presentación básica, en un frasco viniendo el polvo y en otro frasco viniendo lo que son los diferentes, el líquido con los diferentes tipos de ácidos. Este mismo puede venir en otra presentación sin dejar de ser convencional. Hay ionómeros en los cuales lo que se ha hecho es deshidratar el envase que contiene los ácidos, deshidratamos lo que son los ácidos y lo incorporamos a lo que es el frasco. Bien, ahí lo tenemos. El mismo tipo de ionómero, pero que va a tener la peculiaridad de que acá en el frasco va a estar lo que están los polvos, los vidrios, ¿no? Con los ácidos deshidratados, como si hubiéramos hecho una combinación de los dos frascos, los cuales deben ser solo reconstituidos con un frasco de agua, que en este caso generalmente se utiliza el agua destilada. Bien, el segundo frasco es exclusivamente solo agua, el cual se lo utiliza para ambientes que son un poco secos, donde no vas a sufrir deshidratación de la parte de los ácidos y lo único que requiere es esto, el polvo, rehidratarse con un tipo de agua, nada más. Es el mismo, tan solo que nos cambia la presentación. De igual manera, acá tenemos lo que es el Meron Plus AC, ¿no? Que viene a ser igual el mismo ionómero, pero que tiene la característica que acá ya no nos viene en dos frascos, sino que ya viene en cápsulas. Cápsulas que estamos viendo ahí, cápsulas acá, estas son las cápsulas. Estas cápsulas que lo que tienen en su interior está el polvo y está el líquido separado por lo que es una membrana. Solo está separado por una membrana. De manera que acá está perfectamente dosificada la cantidad de polvo y la cantidad de líquido que va a necesitar para que el ionómero tenga sus máximas propiedades, ¿no?
Este tipo de presentación sigue siendo el mismo ionómero tipo 1, el mismo ionómero convencional de cementación, tan solo que ahora ya viene dosificado por cápsulas. Bien, este tipo de ionómero va a necesitar, eso sí, un tipo de amalgamador, que no es otra paso que un aparatito en el cual nosotros vamos a vibrar lo que es esta cápsula para que se rompa la membrana y se pueda mezclar adecuadamente lo que es el ionómero. Y luego va a necesitar una pistola, la cual nos va a servir para que ustedes puedan inyectar este ionómero en la cavidad que usted está trabajando, de manera que sea mucho más fácil incluso la aplicación de lo que es el ionómero y no quede pegado en las paredes o en lugares que nosotros no queremos, ¿no? Es como agarrar una jeringa y donde yo quiero voy vaciando lo que es el ionómero. Bien, entonces si nos vamos dando cuenta, los mismos ionómeros, a partir de que sea convencional o sea los modificados con resina, también vienen cada uno de estos en diferentes presentaciones, que en sí sigue siendo la misma fórmula básica, pero lo único que ha cambiado es eso, ¿no? El tipo de presentación. Todo esto a fin de mejorar lo que son la aplicación de estos ionómeros. Que no es nada complicado usarlos en estas dos presentaciones, solo es saber conocerlos, nada más. Ahora, no obstante, si bien existe una gran gama de ionómeros, que ya los estamos empezando a ver cómo se va abriendo toda esta gama de ionómeros, todos siguen siendo, no obstante, cementos, siguen siendo materiales de restauración en la forma de cementos, ¿bien? Incluyendo aquellos modificados con resina. Esos siguen siendo cementos, pero a los cuales tan solo le hemos dado alguna propiedad resinosa, pero sigue manteniendo esa fórmula básica de ser un cemento. Por lo tanto, todos los ionómeros van a seguir respetando lo que es esta reacción ácido-base, es decir, la forma como estos se empiezan a activar y luego empiezan a fraguar teniendo todas las propiedades que tiene que tener un ionómero. Todas siguen respetando esta misma reacción ácido-base. Si ustedes quieren la forma como actúan estos ionómeros, independientemente del tipo que sean o del o si este ha sido modificado o no con algún tipo de resina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ionómero? ¿Cómo funciona lo que es el tema del ionómero? Va a funcionar a través, repito, de lo que es una reacción ácido-base. Es decir, cuando nosotros mezclamos el polvo y mezclamos los ácidos, va a generarse esta reacción de mezcla, la cual lo que va a hacer es formar una sal. Se va a formar una sal. ¿Cómo se da esto? Una vez que las partículas de vidrio, esto que estamos viendo en la parte central, es una partícula de vidrio, ¿no? Que puede ser, hay diferentes tipos de vidrio, ya lo hemos mencionado, ¿bien? Una vez que el líquido entra en contacto con el polvo, los ácidos de este líquido lo que van a empezar a hacer es empezar a degradar la superficie de estos vidrios. Es decir, va a empezar a actuar sobre las superficies de estos vidrios, provocando que este vidrio empiece de a poco a desintegrarse. Es decir, va a empezar a expulsar diferentes tipos de átomos de lo que esté hecho estos vidrios, ¿no? Siendo principalmente los primeros que se van a desprender son átomos de calcio y de estroncio, que son los primeros que van a empezar a formar los policarboxilatos. ¿Bien? Secundariamente van a salir lo que son las partículas de aluminio, que son los principales átomos que van a empezar a formar todos los grupos carboxilo que caracterizan a este tipo de cemento. Sobre esto van a empezar a salir lo que son los átomos de sodio, los átomos de flúor, los cuales van a recombinarse fuera de lo que es esta partícula de vidrio y van a formar fluoruro de sodio, ¿bien? El cual tiene, como nosotros ya sabemos, muchas características que nos benefician en el área de la odontología, ¿no? Como hacer que van a remineralizar, van a fortificar mucho más a lo que es la pieza dentaria, evitan que se forme más tejido cariado, y lo mejor de todo esto es que estas partículas no se liberan de golpe, sino que lo van a ir haciendo de a poco, y a medida que va saliendo sodio y a medida que va saliendo flúor, se vuelven a recombinar en el medio externo, que en este caso vendría a ser la pieza dentaria, su medio externo, y empieza a seguir formando lo que es fluoruro de sodio. Bien. Finalmente, quedando solamente en la parte del vidrio una matriz de sílice
y todos estos átomos que han salido alrededor de lo que es esta matriz de sílice empiezan a combinarse entre ellos o con las estructuras que estén a su alrededor. En este caso estaríamos hablando, se van a combinar con los átomos de la pieza dentaria. Por lo tanto, como si nos estamos dando cuenta hasta acá, estamos hablando a nivel atómico, la unión de este material con lo que va a ser la pieza dentaria justamente va a ser a este nivel, a nivel atómico. Por lo que la adhesión del ionómero a la pieza dentaria va a ser de naturaleza química, siendo, por lo tanto, uno de los mejores tipos de adhesión que se puede tener en los materiales de restauración, porque este no se va a dar a través de trabas o microtrabas, ¿no? O formando capas híbridas, sino que va a utilizar sus mismos átomos que tienen el mismo ionómero para meterse en la pieza dentaria y combinarse con la pieza, así como la pieza dentaria misma va a empezar a utilizar estos átomos que empiezan a salir de estos vidrios también para combinar con sus propios materiales. De manera que va a haber lo que es un intercambio molecular a nivel atómico. Y eso hace justamente que entonces el tipo de unión sea químico, es decir, se empiezan a fusionar la pieza dentaria con el ionómero como si fueran un solo material ya. Ya no hay una fase que los separe uno del otro. Entonces, esta reacción ácido-base que se la hace en presencia de agua, por el componente que se tiene, bien, es lo que va a caracterizar y da muchas de las propiedades a nuestros ionómeros. Bien. No obstante, esta reacción ácido-base va a variar en su tiempo en el cual se dé, porque a medida que van saliendo estos átomos, a medida que salen estos átomos y empiezan a combinarse con otro tipo de átomos, estos se empiezan a precipitar y eso es lo que nosotros vamos a conocerlo como un fraguado. ¿Bien? Es decir, ahí es cuando empieza a endurecer el ionómero y empieza a activar todas sus propiedades. Ahora, esta precipitación, esta formación de sal, que vendría a ser lo mismo, va a variar en tiempos dependiendo del tipo de ionómero que ustedes estén utilizando. Bien, los ionómeros convencionales, los básicos que tenían un polvo y líquido para que puedan ser reconstituidos, generalmente les toma entre 4 a 10 minutos que se pueda formar esta sal y empezar a precipitar y empiece a tener lo que son estas propiedades. Bien, entonces si nos damos cuenta es un periodo un poco largo, pero que es necesario esperar, en la cual no tiene que alterarse lo que es este ionómero, bien, porque si no, esta parte de lo que es la reacción ácido-base es un poco delicada, puede alterarse y no concluirse adecuadamente. Entonces, en los ionómeros convencionales, para que se dé esta reacción ácido-base, nosotros tenemos que esperar entre 4 a 10 minutos, siendo que incluso algunos autores recomiendan por lo menos esperar una media hora para que estemos seguros de que nosotros hayamos logrado que se haya completado esta reacción ácido-base. Si nosotros queremos trabajar antes de este tiempo mínimo prudente, nosotros podemos alterar esta reacción ácido-base. ¿Y cuál es el detalle? Que esta reacción ácido-base es bastante sensible a la humedad. Es decir, para que se dé esta reacción ácido-base tiene que haber un equilibrio exacto en el grado de humedad que se va a dar. Y ese grado de humedad, ¿quién lo da? El agua que ya tiene dentro de lo que es el mismo líquido. Si yo le aumento más humedad o lo deseco más bien y le quito la humedad propia que tenía este ionómero, automáticamente ya no se da esta reacción ácido-base, por lo que este ionómero pierde prácticamente todas sus propiedades, que es algo importante, chicos, que quiero que entiendan en este punto. Bien, una vez que empezamos a generar lo que es esta reacción ácido-base, no puede aumentarse ni mayor cantidad de humedad, ni desecarse para disminuir lo que es la cantidad de humedad, porque si no, automáticamente el ionómero degenera y pierde todas sus propiedades. Y ya no sirve ese ionómero. Entonces, en los convencionales tenemos que dejar el ionómero perfectamente aislado por este mínimo periodo, por lo menos de 4 a 10 minutos, siendo incluso una recomendación que esperen incluso un poco más. Y esa es una desventaja de estos ionómeros convencionales. Una vez que se han aplicado, hay que esperar un tiempo prudente para seguir trabajando en la pieza dentaria o preferible continuar en otra sesión con el paciente. Sobre eso vamos a tener los tiempos que son, de los ionómeros fotopolimerizables.
Justamente a fin de mejorar lo que es el tiempo en la cual se forma lo que es esta sal, se han creado justamente estos ionómeros fotopolimerizables, los cuales al tener una resina ya en su composición, bien, al tener una resina en su composición, estos por su fotoiniciador van a polimerizar en el tiempo que ustedes fotoactiven el producto, es decir, en el tiempo que ustedes coloquen su lámpara de fotopolimerización, que generalmente, por lo tanto, el tiempo que utilizamos la lámpara de fotopolimerización va a estar entre los 20 y 30 segundos. Por lo que con este corto periodo de tiempo, nosotros ya hemos logrado que el material ya endurezca, ya frague, si es que vale el término. En este caso sería ya polimerice. Bien, por lo que nos ahorra bastante el tiempo de trabajo. No obstante, si bien el material ya polimeriza, ya fragua en este tiempo de lo que son 20 a 30 segundos, internamente el ionómero todavía sigue generando esta reacción ácido-base. Bien, pero ya por sí, al haber polimerizado todo esto, ya se puede trabajar sobre este ionómero, por lo que los fotopolimerizables nos dan esta gran ventaja de que nos disminuye el tiempo de espera a que se forme lo que es esta sal, ¿no? Por lo que hoy en día son bastante utilizados. No obstante, si bien parece ser una gran opción para los trabajos, va a tener la desventaja de estos ionómeros fotopolimerizables que al tener en su composición resina, va a sufrir como todas las resinas contracción de polimerización. Por lo que los fotopolimerizables hay que tratarlos, estos ionómeros, como si fueran resinas. Es decir, incrementos pequeños y teniendo cuidado de que no haya desprendimiento de paredes. Que si bien entonces los fotopolimerizables tienen esa gran ventaja de tener un corto tiempo de trabajo, ¿no? Nosotros lo podemos controlar con nuestra lámpara, pero tiene la desventaja de que hay que controlar de que la contracción no sea elevada, cosa que no pasa con los convencionales. Ahí ustedes pueden colocar una gran masa de ionómero y no va a haber ningún tipo de desprendimiento. Sobre eso vamos a tener los ionómeros autopolimerizables, los cuales no requieren un fotoiniciador, directamente una vez que empiezan a mezclar y empieza a fraguar, y en su composición igual tienen resinas, pero estos también requieren un tiempo, por lo tanto, de por lo menos unos 2 a 3 minutos, que vendría a ser un tiempo intermedio entre los convencionales y los fotopolimerizables. Bien, entonces esta reacción ácido-base se va a dar en estos tiempos y dependiendo del ionómero que estoy utilizando, tengo que respetar estos tiempos de trabajo en el cual yo voy a esperar a que se forme la sal y tengo que cuidar que mi ionómero no sufra algún tipo de alteración. Bien, entonces ahora vámonos a ver lo que son las propiedades que tienen lo que son estos ionómeros, ¿no? Las propiedades que les estaba hablando. ¿Por qué los vuelven tan útiles y ha resultado siendo ser uno de los mejores cementos y si no es hoy en día el que más o casi únicamente ya se le utiliza? ¿Bien? ¿Qué propiedades tienen estos ionómeros? Para empezar, tienen un alto grado de biocompatibilidad. ¿Qué significa esto? Que es uno de los materiales que nosotros podemos utilizar que son más inocuos para la pieza dentaria, es decir, que no difícilmente pueden producir algún tipo de daño en la pieza dentaria. ¿Bien? Pues ¿esto por qué? Porque el ionómero va a tener un peso molecular bastante alto. Si nosotros nos damos cuenta, el ionómero está compuesto de ácidos y los ácidos son irritantes. Tranquilamente podrían sobrepasar a través de la dentina y llegar a irritar lo que es la pulpa dentaria, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno del ionómero? Que el ionómero, sus ácidos tienen un peso molecular bastante alto. ¿Qué significa eso? Que sus moléculas son tan grandes, ¿no? Que no logran atravesar lo que son los túbulos dentinarios para poder llegar hasta lo que es la pulpa dentaria. Por lo que es muy difícil que nosotros podamos provocar algún tipo de daño a este nivel. Es más, si bien los ionómeros son ácidos propiamente dicho, tienen un pH ácido, a medida que se empieza a formar la sal, automáticamente ya se empiezan a volver neutros. Es decir, ni ácido ni alcalino. Y al tener un pH neutro, el cual se los va a dar rápidamente a los minutos, este material es un material inerte que no va a provocar ningún tipo de lesión en lo que es el tejido dentario. Bien.
por lo que incluso se lo puede utilizar a nivel de lo que son cavidades profundas sin que provoque mayor daño. Eso sí, cabe recalcar, pero también chicos acá, esto es un punto importante para la clínica, pero esto se va a dar siempre y cuando nosotros respetemos las cantidades exactas que se tiene que utilizar, tanto del polvo como del líquido. Porque si no respetamos las condiciones óptimas que ya viene dosificado por el fabricante en el envase, bien, y nosotros colocamos demasiado líquido, el exceso de este ácido sí puede provocar cierto grado de sensibilidad en lo que es la pieza dentaria. Por lo que para que este material mantenga esta propiedad de ser bastante biocompatible, inocuo, que no cause problemas en lo que es la pieza dentaria, tenemos que respetar lo que es las concentraciones óptimas de uso. Es decir, cuánta cantidad de polvo con cuánta cantidad de líquido se tiene que utilizar de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Bien, si respetamos eso, un material bastante biocompatible que en cavidades profundas no va a provocar ningún tipo de daño, más al contrario, va a tener unas propiedades incluso remineralizantes. ¿Qué más? Hablando de lo que es a nivel molecular. Como les había dicho, este material va a tener la característica que cuando los ácidos van actuando, va a empezar a liberar lo que son los fluoruros. Es decir, se empiezan a liberar átomos de sodio, átomos de fluoruro. Estos en el medio externo, que sería la pieza dentaria, que es lo que lo va a alojar, empiezan a recombinarse y va a formar lo que es fluoruro de sodio, el cual lo que va a hacer es luego recombinarse con lo que es la hidroxiapatita y va a formar lo que es fluorapatita, por lo que va a mejorar incluso las características de la misma pieza dentaria. No solo eso, sino que estos fluoruros, los fluoros que queden solos, incluso funcionen como anticariogénicos, es decir, que el flúor en ese tipo de concentraciones que libera lo que es el ionómero es bastante tóxico para las bacterias, por lo que tranquilamente puede empezar a eliminar todas las bacterias que producen la caries o que hayan quedado incluso en la pieza dentaria, ¿no? Por lo que entonces no solo refuerza la estructura de la pieza dentaria, sino también nos sirve de una manera anticariogénica, eliminando las bacterias que puedan quedar por ahí. Bien. Al recombinarse lo que es este flúor sodio con la hidroxiapatita, de igual manera va a endurecer lo que es esta parte de la dentina, si vale el término, por lo que también funcionan como un excelente desensibilizante. Desensibilizante. Por lo que también su uso se lo ha utilizado en este sentido, para problemas o lesiones que causen sensibilidad dentaria, como son las lesiones cervicales, siendo los ionómeros, por esta propiedad de sensibilizante que tiene a través de lo que es el flúor, uno de los materiales ideales para trabajar lesiones cervicales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a aliviar bastante lo que es esta sensibilidad extra que va a causar una restauración bastante adhesiva a ese nivel. ¿Bien? Entonces, tenemos una gran propiedad de liberar lo que son estos átomos de flúor. Y no solo eso, no solo también libera, va a tener la característica de ionómero que si bien por una parte, cuando ha sido atacado por los ácidos, libera flúor, cuando se le aplica flúor sobre lo que es el ionómero, este átomo, esta base de sílice que tenía, va a tener la propiedad también de más bien luego ahora atraer flúor hacia él y empezar a recombinarse nuevamente con el flúor. De manera que cada vez que al paciente se le haga una fluorización, el ionómero, si ustedes quieren, si vale el término, va a recargar su flúor para luego otra vez empezar a eliminarlo, no eliminarlo, sino empezar a que salga más flúor de él y siga formando de nuevo fluoruro de sodio o fluorapatita. Entonces, es un material excelente porque tanto da como recibe bastante flúor. Bien. Entonces, esa es una gran propiedad que va a tener este ionómero. Extra, que con lo que hemos dicho, a medida que van actuando los ácidos, va a empezar a liberar también calcio, bastante calcio. Este calcio se va a combinar con los grupos carboxílicos para formar la matriz del ionómero, pero también este calcio va a migrar hacia la pieza dentaria, por lo que nos va a servir también para remineralizar con calcio, calcificar, si vale el término, la misma pieza dentaria. Entonces también le va a aportar este tipo de átomos que va a fortalecer la estructura de la pieza dentaria. Bien.
Entonces, si nos damos cuenta, a medida que va sacando mayor cantidad de átomos, cada uno de estos son utilizados por la pieza dentaria para mejorarse esta misma. ¿Qué más? ¿Qué otras propiedades tiene este material? Va a tener una excelente adhesión a la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque les decía, a medida que va liberando lo que son estos átomos, bien, gran parte de estos átomos que va a liberar van a formar grupos carboxílicos, que están representados acá por un guión COC. Estos son los grupos carboxílicos. Estos grupos carboxílicos se van a empezar a unir a nivel químico, con sus mismos átomos de calcio, que empieza a liberar el mismo ionómero, bien, formando este tipo de matriz a nivel atómico, pero también estos grupos carboxílicos van a empezar a combinarse con el calcio de la misma pieza dentaria, por lo que va a empezar a generar enlaces con la misma pieza dentaria. ¿Ven? Con la misma pieza dentaria. Por lo que entonces estos ionómeros lo que van a hacer, van a empezar a unirse a nivel atómico con la misma pieza dentaria. De igual manera, si nosotros queremos reforzar mucho más aún esta unión química, para los ionómeros se ha creado lo que es este acondicionador de dentina que lo estamos viendo acá en la parte de abajo, que lo que hace esto funciona algo parecido a un ácido grabador. Este condicionador son diferentes tipos de ácidos poliacrílicos, los cuales se lo aplica previamente sobre la pieza dentaria a manera con la misma función de un ácido grabador, por decirlo así, de limpiar el barrillo dentinario, pero no solo eso, sino este acondicionador lo que va a hacer es dejar ácido, cierta cantidad de ácido sobre la pieza dentaria que va a formar también sus propios grupos carboxílicos. Bien. Entonces, al utilizar este acondicionador, ¿qué es lo que hacemos? Que la misma pieza dentaria, en este caso la dentina, forme también sus propios grupos carboxílicos, los cuales van a tratar también de unirse con los átomos de calcio que tiene el ionómero. Entonces, esta unión se va a dar tanto de la dentina con el ionómero, así como del ionómero con la dentina a nivel atómico. Y este tipo de adhesión es conocida como una adhesión química, que repito que es el mejor tipo de adhesión que se puede tener en la naturaleza y en lo que es los usos odontológicos. Por lo que va a ser una excelente adhesión que se va a dar acá. Prácticamente a nivel atómico se están fusionando ambos materiales. Bien. Por lo tanto, va a tener una excelente adhesión a la pieza dentaria. No obstante, aquí también es importante que les indique a estos chicos, porque va a tener su aplicación en la clínica, ¿no? Esta unión de los grupos carboxílicos, que no solo se da con el calcio, sino con otro tipo de átomos, como hemos visto hace rato, ya se empieza a dar a duras penas. Ustedes ya están recombinando el ionómero. Es decir, cuando ya han empezado a espatular y mezclar lo que es el polvo con el líquido, ya se está empezando a dar esta nueva recombinación. Por lo que esto va a terminar de darse en los tiempos que hemos dicho, ¿no? Puede ser que en 4 a 10 minutos ya termine de darse esta recombinación. Y que si nosotros nos retrasamos más de ese tiempo, el ionómero solo se va a recombinar entre él y no va a recombinarse con los átomos de la pieza dentaria. Por lo que hay que mezclarlo rápido el ionómero para que empiece a formarse lo que son estos enlaces, pero también rápidamente hay que ingresarlo en la pieza dentaria para que esta recombinación de átomos también se haga con los átomos de lo que es la pieza dentaria. Si tardamos más allá de los tiempos que hace rato les he indicado, la recombinación no se va a dar con la pieza y por lo tanto no va a existir adhesión con la pieza. Por eso es que un ionómero, cuando ya empieza a tomar su forma gomosa, ese ionómero ya no se va a combinar con la pieza dentaria. Entonces, estos tiempos de trabajo también hay que respetarlo por esto, porque si queremos que esta unión de átomos se dé con la pieza dentaria, tenemos que hacerlo dentro de ese margen de tiempo. En otras palabras, cuanto más antes yo lo haga, más enlaces se va a formar con la pieza dentaria. Cuanto yo más me demore espatulando, va a haber menor cantidad de estos enlaces que se combinen con la pieza dentaria. Entonces, recomendación para su práctica clínica, un mezclado rápido y una inserción inmediata en la pieza dentaria. Y así vamos a aumentar el nivel de adhesión de lo que es este material. Bien,
Y un plus que va a tener este material, que es bastante compatible con las resinas, ¿no? Por eso es que se lo ha recomendado modificado con resina. Tienen una excelente unión química con la resina también, por lo que como base para cualquier tipo de resina funciona excelentemente porque también se va a unir químicamente a la resina, por lo que va a crear un solo bloque sólido, cosa que no pasa con ningún otro tipo de cemento. ¿Bien? ¿Qué más? Fuera de estas, que esas que son las propiedades principales que yo diría de lo que es el ionómero, tenemos estas otras, ¿no? Uno, que van a tener una baja solubilidad. Una vez que pero eso sí, una baja solubilidad, es decir, no se van a disolver fácil, pero siempre y cuando hayamos respetado el tiempo en el cual se ha dado lo que es la reacción ácido-base. ¿Bien? E incluso de esta parte, los modificados con resina tienen incluso una menor solubilidad. Es decir, que con la misma saliva, con el mismo pH de la boca, difícilmente se van a disolver, especialmente los modificados con resina. ¿Qué más? Tienen una muy baja contracción. Muy baja contracción. Estamos hablando por el 0,1. Es decir, que es una contracción prácticamente despreciable. No se contrae casi nada. Y esto se va a dar mucho más, pero en los ionómeros convencionales, los cuales entonces yo puedo agarrar y colocarlo una masa grande, pongámosle de unos 5 milímetros, de forma plana, y no va a haber desprendimiento de paredes. No se contrae. Bien. Ahora les repito, pero los modificados con resina sí van a sufrir contracción, así que hay que manejarlo con incrementos pequeños. No se puede colocar una masa de golpe. ¿Ya? ¿Qué más? Va a tener unas excelentes propiedades mecánicas. Una vez, pero repito, una vez que hemos respetado y haya terminado la reacción ácido-base, va a tener unas excelentes propiedades mecánicas. A esto nos referimos a la rigidez que va a tener este para el tallado y a su resistencia a la abrasión. ¿Bien? Por lo tanto, van a ser unos materiales que son fácilmente modelados, tallados. ¿Qué más? Estas propiedades mecánicas que van a tener son bastante parecidos a la dentina. Bien, es decir, que tienen casi la misma rigidez que la dentina, es decir, no son ni muy rígidos ni tampoco muy blandos, por lo que refuerzan muy bien las diferentes flexiones que yo le pueda hacer a la pieza dentaria, cosa que tampoco lo tiene ningún otro tipo de material. Imita perfectamente la consistencia de lo que es la dentina, lo imita perfectamente. No obstante, para el tallado, esto también es importante para la parte clínica, chicos, es recomendable que el tallado se lo haga siempre con fresas de diamante y no con fresas de carburo, porque las de carburo van a funcionarnos como unos pequeños golpes cada vez que haga corte, y este tipo de golpes sí puede destrozar lo que es nuestro ionómero. Por lo que el trabajo que se hace en este tipo de material siempre debe ser con fresas de diamante. ¿Bien? Endurecimiento rápido, si hablamos de lo que son los modificados con resina, esto es bastante importante por su gran cantidad de calcio que tiene, son radiopacos. Por lo que radiográficamente pueden ser perfectamente controlables o evaluables. Bien, e incluso tienen una alta estética, especialmente los modificados con resina, porque son susceptibles incluso a ser pulidos como una resina. Y no solo eso, sino que ahora los ionómeros incluso ya vienen también por colores. Entonces, si nos damos cuenta, tiene una gran cantidad de propiedades que son bastante útiles para cuando nosotros restauramos las piezas dentarias. Bien, ahí tenemos un ejemplo, las cavidades, en una lo estamos utilizando como base en el molar y en el premolar aquí prácticamente lo estamos utilizando como material de restauración. ¿Ven? Y si nos damos cuenta, vistas ópticamente, ¿no? Tienen nomás un alto grado de estética. Tienen un alto grado de estética y no solo eso, sino que por las propiedades que hemos dicho van a ser bastante beneficiosas para las piezas y van a aguantar un buen tiempo en la cavidad oral sin crear filtración. En otras palabras, son unos excelentes materiales. Obviamente que el tiempo de vida útil no se compara al de una resina, es un poco menor, pero tampoco como para que lo consideremos un material provisorio. Puede durar bastantes años en boca y, les repito, una gran característica, sin filtración, por lo que aumenta su tiempo de vida. Bien, ahora, veamos entonces cuáles son todos estos tipos de ionómeros y qué uso tienen. Ahora que ya sabemos la composición básica, la presentación básica que estos tienen, ahora iremos viendo los diferentes tipos que hay y cómo se los va a utilizar. Vamos a empezar entonces con los ionómeros tipo 1. Tipo 1.
los cuales pueden venir en su forma convencional o pueden venir como modificado con resina. Bien, estos tipo 1 van a tener la característica, ahí lo estamos viendo, ¿no? Van a tener la característica de que entre su vidrio, en la parte del polvo, van a tener una gran cantidad de átomos o vidrios de aluminio, los cuales van a tener la característica de ser unos granos bastante pequeños. Los granos de aluminio, los vidrios de aluminio, son bastante pequeños, por lo que, por lo que van a tener la ventaja de que pueden tener una larga fase elástica. ¿Qué significa esto? Que este ionómero sí se lo puede utilizar en capas bastante delgadas, porque su relleno de vidrio también es bastante pequeño. Este ionómero va a tener esa peculiaridad de que tiene esta larga fase elástica. Significa que el material yo lo puedo colocar bastante delgadito sin que pierda sus propiedades, porque su relleno es igual así de finito, Bien, entonces es uno de los pocos ionómeros que se lo puede utilizar de esta forma tan delgadita. Pero al tener lo que es este relleno tan delgadito, este ionómero no es muy condensable, por decirlo así. Es decir, este ionómero siempre va a terminar su preparado final, su recombinación final, un poco líquida. Bien, entonces no es que yo le voy a seguir aumentando más polvo para tener una consistencia más pegajosa. Estos ionómeros siempre van a terminar con una consistencia mucho más líquida porque sus rellenos que son tan finitos no le dan una propiedad un poco más viscosa. Así que entonces, eso es un dato importante también para la clínica, chicos. Los ionómeros de cementación difícilmente salen viscosos, si no es que están exagerando con el polvo. Es normal que respetando las indicaciones del fabricante, este ionómero le salga líquido, porque esa es su característica principal de este ionómero. Bien, y al tener un alto contenido de estos rellenos de lo que es aluminio, ¿no? Va a tener un alto contenido de lo que es este relleno, también entonces van a ser muy poco solubles en boca. Es decir, que no se degrada fácilmente con la saliva o la humedad de la cavidad bucal. Van a resistir perfectamente tanto humedad como cualquier tipo de ácido. En esta línea Boco es conocido como el Meron Plus, es un nombre que le han puesto el fabricante, pero que vamos a ver en su prospecto que va a indicar que es un ionómero tipo 1 de cementación. Este mismo, les repito, puede venir en esta presentación en forma de agua para recombinar, puede venir en esta presentación como fórmula de cápsulas y también puede venir en esta presentación que vendría a ser el ionómero tipo 1, pero modificado con resina. El modificado con resina más bien viene en una jeringa ya mezclado, listo para que pueda ser aplicado en boca y ser polimerizado con una lámpara de fotopolimerización. ¿Eh? El mismo tipo 1, que puede venir en todas estas presentaciones. Todas funcionan lo mismo, tan solo que esta última, el tiempo de trabajo va a ser menor, ¿no? Indicaciones. ¿Cuándo vamos a utilizar este? Prácticamente nos va a servir para poder nosotros cementar cualquier tipo de artefacto protético fijo, ¿no? Estamos hablando, podemos cementar una gran diversidad de lo que son coronas, puentes, incrustaciones, postes de fibra de vidrio, incluso dispositivos ortodónticos como son las bandas ortodónticas e incluso por la composición que tiene nos va a servir para que ustedes puedan incluso cementar lo que son porcelanas o porcelanas con núcleos de circonio. En otras palabras, podemos cementar todo con los ionómeros vítreos. Podemos cementar perfectamente cualquier tipo de material protético, no tiene contraindicación alguna. Acá tenemos cómo se lo utiliza entonces este ionómero. Les decía, todos los ionómeros en una etapa inicial podemos colocarles un acondicionador que va a mejorar la adhesión. No, si bien no utilizamos el acondicionador, va a adherir muy bien, pero al colocar el acondicionador mejoramos lo que es la adhesión, porque funciona, les repito, como un ácido grabador. Yo coloco mi acondicionador acá, en la pieza dentaria,
lo dejo actuar unos 20 segundos, lo lavo todo lo que es el acondicionador, ¿no? Luego coloco el ionómero ya mezclado, ya sea en este caso estamos utilizando el ionómero tipo 1 fotopolimerizable, ¿no? Y ya viene en una jeringa, les decía, directamente lo estamos aplicando sobre lo que es la prótesis, una vez preparada la prótesis, y directamente este es aplicado acá sobre lo que es la pieza dentaria, ¿no? Siempre saliendo un remanente, el cual lo bueno, si bien no ha tenido un proceso de adaptado, digo, de tipo de grabado, ¿no? Este de acá afuera no se va a adherir a las otras piezas dentarias. Lo polimerizamos, esto nos va a ahorrar el tiempo de trabajo, estamos hablando de 20 a 30 segundos, si fuera un convencional tenemos que esperar por lo menos unos 10 minutos, ahí está la diferencia, y luego es fácilmente eliminado lo que son los excesos, al grado que incluso hasta con un hilo dental podemos eliminar todos estos excesos y luego en ese tiempo, que serían los 20 a 30 segundos, ya teníamos cementado el material protético que nosotros queramos utilizar. La diferencia entre el convencional y este, solo el tiempo de espera. Con la lámpara 20 a 30, con el convencional, vamos a tener por lo menos unos 10 minutos. El tipo 2, el ionómero tipo 2. Aquí la diferencia, la fórmula básica, va a ser que en este tipo de ionómero lo que se va a hacer es aumentar vidrios o partículas de circonio, que viene a ser uno de los materiales más duros que tenemos en la odontología. Las porcelanas más duras están hechas en base a circonio. Entonces, en este ionómero lo que se ha hecho es modificarle a la parte del polvo y aumentarle bastantes partículas de circonio. Por lo que estos ionómeros tipo 2, que también pueden ser convencionales o pueden ser fotopolimerizables, son denominados ionómeros vítreos de restauración. ¿Por qué? Porque ya pueden funcionar como un material de restauración. ¿Por qué? Porque van a aguantar muy bien el desgaste. Estas partículas de circonio aguantan por bastante tiempo, no se dejan desgastar fácilmente. Le dan la dureza, si ustedes quieren, casi similar a una porcelana. Bien, entonces son ionómeros bastante resistentes estos tipo 2 que van a tener esta característica que en su polvo tienen partículas de circonio. Circonio. Ahora, ¿qué es lo bueno también de este circonio? Que este circonio refleja muy bien lo que es la luz, por lo que estos ionómeros de restauración van a tener una excelente estética y tienen un mejor pulido, ¿ya? ¿Cuál es otra característica que van a tener estos? Al tener estas moléculas, estas partículas tan duras de circonio, más bien la consistencia final del mezclado les va a salir mucho más espeso de lo normal. Entonces aquí es normal que este ionómero les salga espeso. No es necesario que le sigan añadiendo más líquido para que se vuelva un poco más fluido. Es una consistencia normal de este ionómero que les vaya a salir espeso. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de estos átomos de circonio, los cuales incluso son átomos bastante grandes a diferencia del anterior. ¿Bien? Por lo que incluso el material no se vuelve ya pegajoso, es mucho más moldeable, pero tiene una alta resistencia a la compresión y a la abrasión. ¿Qué significa eso? No se deja desgastar fácilmente, por eso se lo utiliza como restauración. En esta línea lo vamos a conocer como lo que es el ionofil molar. ¿Por qué? Porque donde más necesitamos mayor resistencia es justamente ese nivel, a nivel de los molares, porque es un excelente, entonces es un excelente material para restaurar molares, especialmente en piezas temporarias. Nos va a aguantar bastante bien. Este mismo ionofil molar, miren, igual en otra presentación, puede venir también dosificado en cápsulas, que les repito, estas cápsulas son bastante útiles porque nos da la concentración exacta para que este ionómero tenga las propiedades que ya hemos descrito, ¿no? Sin que yo esté exagerando en el polvo o en el líquido. O también puede venir en su forma fotopolimerizable, que en este caso la casa dental esta lo denomina como Ionolux, pero que es un ionómero de vitros de restauración tipo 2 fotopolimerizable. Bien, el cual igual, miren, siendo fotopolimerizable, puede venir en polvo líquido o también puede venir ya dosificado en cápsulas. Entonces, cada casa dental ha creado sus propias presentaciones y le da sus propios nombres. ¿Para qué me van a utilizar estos ionómeros tipo 2 en base a circonio?
Como les decía, principalmente su uso está hecho para restauraciones de dientes temporarios, ¿bien? Porque su tiempo de vida útil va a coincidir con el recambio de las piezas dentarias, ¿bien? Podemos utilizarlos también en las piezas permanentes, pero ahí tenemos que tener y considerar que este tipo de restauración entonces va a requerir cierto mantenimiento a los 5 años generalmente, sin que este se desprenda, pero va a requerir cierto tipo de mantenimiento. ¿Bien? Ahí vemos, incluso vean cómo es fácilmente moldeable este ionómero, puesto que les he dicho que va a ser bastante viscoso, ¿no? Que incluso nos permite que nosotros podamos darle la anatomía dentaria necesaria. Bien. ¿Qué más? Puede servirnos también de base cavitaria, no es que no, pero tan solo que nos resulta siendo un poco más rígido que la misma dentina, pero secundariamente puede ser utilizado como base cavitaria. ¿Qué más? Relleno de restauraciones, cuando trabajemos lo que son las incrustaciones, un material ideal para reforzar lo que son las paredes, pueden ser utilizados para la reconstrucción de muñones en el área de la prótesis fija. Pueden ser utilizados, pero si se va a utilizar para reconstrucción de muñones, es recomendable utilizar su versión fotopolimerizable para que pueda tener un mejor pulido y luego la corona tenga un mejor adaptado. De igual manera, nos va a servir excelentemente para lo que son lesiones cervicales, porque a nivel de lesión cervical va a aguantar perfectamente incluso el cepillado sin tener mayor desgaste, pero se va a adherir perfectamente a ese nivel. Entonces, es un material ideal para lo que es la parte de restauraciones. ¿Cómo se lo utiliza este ionómero para que nosotros podamos hacer una restauración? Que es la imagen que estamos viendo ahí arriba, ¿no? Como les decía, nosotros tenemos que aplicar en primera instancia lo que es un acondicionador. Los ionómeros vienen con un acondicionador a fin de que mejoramos la adhesión. Se pueden utilizar de manera directa sobre la pieza dentaria, pero no se van a activar perfectamente lo que son todas sus propiedades. ¿Bien? Entonces, lo que se hace, se coloca un acondicionador, que se llama un acondicionador de dentina para ionómero, el cual, les repito, tiene diferentes tipos de ácidos. Bien. Entonces yo agarro, lo coloco ese acondicionador en la cavidad, estos ácidos no van a dañar la dentina por el alto peso molecular que tienen, espero 20 a 30 segundos, lo lavo, esto lo lavo con agua, no es que se queda ahí, y luego recién procedo a aplicar lo que es el ionómero. Y terminado el ionómero, espero que se reaccione, termine la reacción ácido-base, pues, y para proteger de que esto no se modifique la humedad que va a tener esto, estos ionómeros siempre vienen acompañados por un barniz sellador, el cual va a sellar el ionómero y va a evitar que la humedad o escape del ionómero o más bien se aumente humedad del medio bucal. Bien, esa es la forma como se maneja estos ionómeros y estas son las cosas que se utilizan. En la misma casa dental ha generado lo que es su condicionador de dentina, el cual lo voy a utilizar 20 a 30 segundos en boca, luego lo lavo perfectamente, preparo mi ionómero, miren esto es en otra marca, esto es en 3M, pero igual que le ha llamado molar, es un ionómero de restauración. Entonces yo preparo la dentina con acondicionador, mezclo mi ionómero, les repito, tiene que ser rápido y colocarlo rápidamente en boca para que aumente el grado de adhesión. Y una vez en boca, yo utilizo un barniz sellador para ionómeros. Un barniz sellador, que en este caso, miren, la misma línea Boco también ha creado su barniz sellador. ¿Esto a fin de qué? De que la reacción ácido-base no pierda humedad ni tampoco gane humedad y tenga su equilibrio perfecto. Bien. Entonces, este barniz puede ser autofraguable o puede ser también fotopolimerizable, viene también en esas dos versiones, pero que es bastante útil, porque también este es el que nos va a permitir, llegado el momento, que nosotros podamos pulir y que no quede de un aspecto rugoso lo que es mi ionómero. Entonces, estos son los tres materiales que se van a utilizar para poder utilizar el ionómero como material de restauración. Estos son los materiales que va a variar un poco cuando nosotros utilizamos el ionómero tipo 2 de restauración, pero los modificados con resina. Estos modificados con resina van a utilizar el mismo acondicionador, pero es un acondicionador específico para ionómeros modificados con resina, porque en este acondicionador, aparte de tener los ácidos poliacrílicos, bien, lo que va a tener va a ser también que va a tener resina en su composición.
¿Para qué? Para que nosotros también metamos un poquito de resina dentro de la pieza dentaria. ¿Qué tipo de resina? Aquí va a tener también, va a estar recombinado con un primer. Con un primer. Entonces, este acondicionador para lo que son los ionómeros modificados con resina, vienen combinados también con un primer. Que nosotros sabemos la función del primer es justamente eso, ¿no? Penetrar dentro de lo que es la dentina y volverlo compatible con una resina. Luego utilizamos el ionómero, lo mezclamos rápidamente el ionómero fotopolimerizable y el acabado final se hace ya no con un barniz, sino se hace con este otro tipo de, que es algo parecido a un adhesivo. Es una resina para sellado de ionómero, que en este caso esta casa dental lo ha llamado Easy Glaze, ¿no? El cual lo que hay que hacer es barnizarlo, pero sí o sí este hay que fotopolimerizarlo. Y prácticamente con todo este procedimiento, el acabado, la superficie final del ionómero, queda bastante plastificado como una resina, por lo que se lo puede pulir excelentemente como una resina, dándole incluso un brillo y una textura bastante lisa. Eso. ¿Qué más? Esto está solo para que ustedes lo conozcan. Los ionómeros de restauración también se los podía, los tipo 2, podía combinárselos con algún tipo de metal. ¿eh? En este caso, ¿qué se ha hecho? Al polvo se le ha añadido partículas de plata. Podía ser plata o podía ser oro. Y estos ionómeros reforzados con metales eran conocidos como cermets, que hoy en la actualidad ya no se los encuentra mucho. ¿Por qué? Porque le quitaba esa parte estética al ionómero, lo volvía más plomo o más dorado, ¿no? Pero todavía se los puede encontrar en el mercado y tienen la característica que incluso son mucho más resistentes al desgaste, mucho más resistentes al desgaste, pero puesto que no son muy estéticos, hoy en día se está descontinuando lo que es su uso. Y finalmente, ya para ir concluyendo, vamos a tener los ionómeros tipo 3 o denominados ionómeros de base, ionómeros de base. Bien, que van a tener la característica que más bien estos ionómeros, como han sido diseñados, como su nombre dice, para ser una base cavitaria, bien, van a tener la característica que más bien en el polvo van a tener un alto contenido de calcio. Ahora, más bien estos tienen un alto contenido de calcio. No van a ser tan resistentes como aquellos que tenían circonio, ¿no? Pero al tener un alto contenido de calcio, su principal función va a ser de que se pueda unir perfectamente a la dentina y este calcio es bastante flexible, por lo tanto va a imitar perfectamente las características mecánicas de una dentina. Es decir, va a ser flexible como una dentina, por lo que no se va a poder quebrar fácilmente. No obstante, su desgaste va a ser más rápido porque estos átomos de calcio no son muy resistentes, por lo que esto su uso netamente es como base, es decir, que requiere otro material encima de este para poder terminar la pieza dentaria. ¿Bien? Pero que va a remineralizar muy bien lo que es la dentina e incluso va a estimular mucho más la formación de dentina secundaria o terciaria a nivel de lo que es la cámara pulpar. Entonces, este está más diseñado para estar dentro, recubierto por algo, pero que va a ayudar mucho más al tejido dentinario. Bien. Entonces, al ser un poco más flexible, tiene una alta resistencia compresiva. Es decir, cuando yo le ejerzo presión, este puede deformarse adaptándose a esa presión, cosa digamos que no pasaría con los de circonio. Si yo le ejerzo mucha presión, se parte, ¿no? Es como un vidrio, ¿no? Mucha presión se parte. Estos, en cambio, son más flexibles. Por lo tanto, su expansión térmica, es decir, que cuando el diente o se pone más caliente o se pone más frío, al igual que la dentina, este ionómero también o se expande o se contrae. Por lo que es, en otras palabras, si ustedes quieren, la dentina artificial ideal que se estaba buscando para imitar o reconstruir la parte de dentina. ¿Bien? En este caso, esta casa dental le ha puesto su nombre como Ionobond. ¿Qué es? Solo un nombre comercial. Este ionobond, ¿qué es? Es un ionómero vitro de base tipo 3, reforzado con calcio, que también puede venir, vean su variación para mezclar solo con agua, y también tiene su versión modificada con resina, que en este caso, esta casa dental lo ha llamado Ionosil, y que como todo material casi modificado con resina, ya viene en una jeringa. Bien. Entonces, este, chicos, es el ionómero
el ionómero vítreo para base resinoso. Este sí es el que se puede utilizar como base cavitaria. Bien, es diferente a los compómeros y otras cosas que les venden como si fueran base, ¿no? Este es el que se utiliza como base. Bien, igual ya viene preparado y la mezcla, solo tengo que aplicarlo directamente, mucho más práctico, ¿no? Con una jeringuita en los lugares que yo quiero, agarro mi lámpara, polimerizo y en 20-30 segundos ya puedo trabajar sobre este material. Por lo tanto, con todo lo que ya hemos dicho hasta ahorita, ¿no? Es un material ideal para base cavitaria. E incluso se lo puede utilizar este sí como liner. Este sí puede utilizar como liner. Es decir, lo puedo utilizar como una capa delgadita, delgadita como liner, menor de 0,5 milímetros, pero si se va a ser utilizado como liner, solo puede ser utilizado en el sector anterior, no en el posterior, porque como este ionómero, los repito, es un poco más frágil, en grosores muy delgaditos, si aguanta fuerzas de oclusión, se va a quebrar. Por lo que en el sector posterior no nos sirve como liner, más en el sector anterior. En el sector posterior es mejor utilizarlo en grosores mayores a 1 milímetro como base cavitaria. Y no solo como base, sino como un excelente protector dentinopulpar, porque les repito, va a remineralizar la pieza dentaria, va a estimular la formación de dentina, una maravilla, y el pH prácticamente lo vuelve alcalino. ¿Cómo se lo va a aplicar este tipo de ionómeros? Igualito, un acondicionador de dentina, mezclo lo que es mi ionómero y este ionómero, si es que es convencional, puesto que es muy frágil, chicos, es preferible que se coloque un cemento provisional y esperemos al día siguiente para que se pueda continuarse lo que es su uso. Bien, eso sería, chicos, de una manera general, sin entrar mucho detalle a la parte de composiciones, que ya lo han visto ustedes el año pasado, los diferentes tipos de ionómeros que hay en las diferentes presentaciones que hay, ¿no? Y cuál es el uso correcto de un ionómero para que se puedan activar todas sus propiedades y generemos una excelente adhesión. No sé, chicos, si tenemos tal vez alguna pregunta, algo sobre lo que es el tema. Doctor, una consulta, doctor. Eh, Sobre lo que dijo, acaba de decir sobre este ionómero de base del tipo 3. Doctor, sí, entonces, en este caso, doctor, si podemos utilizar este tipo de ionómero, ya no sería necesario colocar cuando estemos ya en el piso del diente, doctor, ya no colocaríamos lo que es el hidróxido de calcio, doctor, ¿se podría hacer eso? Sí, sí, tú lo puedes utilizar directamente esto. No obstante, chicos, les decía que este funciona muy bien, pero cuando respetamos las concentraciones ideales, ¿bien? Porque si yo no respeto la concentración ideal y exagero con la parte del ácido, puedo crear sensibilidad. Entonces, si yo no sé bien las concentraciones, porque en la clínica me lo han dado solo polvo líquido y no he visto ni siquiera los envases, ¿no? Puedes tú colocar de una manera más preventiva lo que es el forro cavitario, ¿no? Hidróxido de calcio antes de colocar el ionómero. En cavidades que tú veas que realmente estás demasiado próximo a lo que es cámara pulpar, siempre es recomendable primero colocar hidróxido de calcio y luego el ionómero. Si ves que no estás tampoco tan próximo a lo que es la cámara pulpar, puedes utilizarlo directamente solo el ionómero de base de una manera directa. Bien, entonces, a tu pregunta respondiendo, sí se puede utilizar si es que respeta las concentraciones ideales. En ese caso, ¿en qué caso se lo puede utilizar así? Cuando tú lo tienes en la fórmula de cápsula o lo tienes en la manera fotopolimerizable. Si lo tienes en la fórmula básica, ten cuidado de ser una combinación exacta, porque si te excedes con el exceso, sí le puedes provocar al dolor. Entonces, si tienes esta forma básica y no tienes las concentraciones exactas, como método preventivo, ponle hidróxido de calcio en las partes más profundas. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor.